Bueno, me da mucho gusto saludar a Randy Alonso. Él es periodista en Cuba, director del portal digital Cuba Debate y la mesa redonda de la televisión cubana. Randy, es un gustazo, aunque no tengo el gusto de conocerte personalmente, que recibas la llamada de El Heraldo, de este espacio de la radio en México, ¿eh? Un placer para mí poder estar en contacto con ustedes y con su público en México. Randy, a ver, primero tu opinión en relación a la nueva estrategia del gobierno de Estados Unidos. Le hace obviamente Donald Trump, pero principalmente Marco Rubio, quien al parecer dice, pues está muy convencido de que a través de lo que está llevando a cabo contra el gobierno castrista, provocará la caída del régimen que comanda su presidente. ¿Cuál sería tu opinión primeramente en relación a esto que te cuestiono? Bueno, yo creo que no es una nueva estrategia, es el reforzamiento de una estrategia que no comenzó con esta administración, que lleva más de 60 años, que es el intento de asfixiar a un pueblo como el cubano para obligarlo a salir a las calles y tratar de cambiar el gobierno. Esa estrategia está desde el memorándum de los años 60 del entonces subsecretario de Estado junto a Lester Mallory. Ha tenido un enfoque bien confrontativo contra la Revolución Cubana. En su primer mandato implementó 243 medidas destinadas a reforzar ese bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, impulsado fundamentalmente por Marco Rubio, cuya agenda anticubana particular es bien conocida y que en aquel momento se decía era un poco el secretario de Estado para América Latina. Trump dejó en manos de Marco Rubio la estrategia para América Latina en aquel tiempo y de alguien bastante conocido y artífice, en realidad arquitecto de muchas de esas medidas, que fue Mauricio Claver Carón, entonces consejero de Seguridad Nacional para América Latina y quien fue parte también de este segundo mandato de Trump hasta su salida. Y Marco Rubio realmente ha sido el hombre que ha estado articulando contra Venezuela, contra Cuba y contra otros países de América Latina las estrategias de este gobierno. Hay un estudio interesante que acaba de ser publicado por periodistas que antes eran de The Interceptor, que habla de cómo Marco Rubio incluso ha estado engañando al presidente Donald Trump para poner en práctica su agenda particular contra Cuba, que en este caso significa un reforzamiento porque además de todo lo que Estados Unidos ha hecho por impedir que Cuba comercie, que Cuba pueda hacer transacciones financieras, que Cuba pueda desarrollarse económicamente en una estrategia además que le cuesta a este país todos los días, imagínense por una economía pequeña como la cubana, que le cuesta en cada año más de 5.000 millones de dólares ese bloqueo, pues ahora le ha añadido un nuevo componente, que es el componente energético, el intento de bloquear todo acceso de Cuba al petróleo y a sus derivados para intentar pues reforzar ese asedio contra la Revolución Cubana y tratar de demostrar ese discurso de Trump y de Marco Rubio de que hay un Estado fallido al que lo tienen cogido por el cuello y que le dicen, bueno, mira a ver cómo respiras, ¿no? Randy, para muchos, y lo digo como dice el clásico con todo respeto, la Revolución Cubana en casi 7 décadas no ha logrado el bienestar colectivo para la mayoría de la población en tu país. Primero, totalmente falso. Cuba y la Revolución Cubana hicieron la transformación social más grande de este país. Cuando la Revolución Cubana triunfó, además el 60% de los cubanos no tenían energía eléctrica. La realidad de los campos de Cuba era de una depauperación, de una falta de acceso a los servicios básicos. Había más de 1 millón de cubanos que eran analfabetos y la revolución en apenas un año los alfabetizó. La revolución hizo dueños de sus casas a los ciudadanos que eran esquilmados por los casatenientes. La revolución entregó las tierras a los campesinos que estaban en manos de los grandes terratenientes y de especialmente compañías estadounidenses. La revolución le dio a los niños la posibilidad de tener acceso gratuito y universal a la educación y a la educación superior, de tener también la posibilidad de recibir los servicios de salud en todo el país de manera gratuita. Todo eso lo hizo la revolución, no existía antes de la revolución. Y todo ese bienestar social del cual hemos sido beneficiarios, porque tengo 57 años y he vivido todo el tiempo
en revolución y ha vivido todo el tiempo en bloqueo, ha sido realmente duramente golpeado, especialmente a partir de los años 90. Cuando desaparece el campo socialista, Cuba tuvo que cambiar todo su comercio que tenía como mercado natural a los Estados Unidos a partir de 1959, cuando Estados Unidos empezó a implementar medidas de bloqueo contra Cuba. Y en los años 90, cuando esa comunidad de estados socialistas desaparece, Cuba se quedó sola frente al bloqueo reforzado de Estados Unidos, que entonces aprobó la ley Torricelli y después aprobó la ley Helms-Burton para arreciar el bloqueo contra este país. Y significa también la política de Estados Unidos del 90 para acá lo que ha hecho es implementar más y más medidas destinadas a asfixiar la economía cubana para intentar un cambio de régimen. Es todo lo que han hecho durante este tiempo. Entonces, ¿cómo me puedes decir que este país lo que ha hecho ha sido empobrecer, o este gobierno lo que ha hecho es empobrecer, cuando el responsable directo y principal de lo que sucede en Cuba es el gobierno de los Estados Unidos, que impide que cualquier producto que Cuba compre en cualquier lugar del mundo y tenga más de un 10% de componente estadounidense sea vetado para Cuba, que impide que lleguen medicamentos, que lleguen otros productos tecnológicos a nuestro país, que impide que ninguna exportación cubana se pueda hacer a los Estados Unidos, que debiera ser el mercado natural. Imagínate si para México es un problema que le estén diciendo que le pueden imponer aranceles a la economía mexicana de un 25% si vende petróleo a Cuba. ¿Qué significaría si le bloquean totalmente las exportaciones a Estados Unidos, si le bloquean todo el acceso a la tecnología, si le bloquean el acceso a muchos productos que se hacen en Estados Unidos, si le bloquean que los productos que en el mundo se hagan y tengan un 10% de componentes mexicanos no se puedan vender a los Estados Unidos? Es decir, ¿cómo vas a decir que un Estado es fallido, que un Estado no ha podido, si tú asfixias, ahogas las posibilidades económicas? Tiene más de 1,5 millones de universitarios, tiene campeones olímpicos del deporte, tiene grandes artistas e intelectuales, y eso ha sido mucho formado en este periodo de revolución. Es muy cínico decir que te tengo apretado por el cuello y que tú eres un Estado que has empobrecido a la población. ¿Por qué no quitan el bloqueo para demostrar que es fallido este sistema? ¿Por qué no dejan de asediar a Cuba y dejan que Cuba se desarrolle por sus propios medios? ¿Qué significa que nos dejen todos los días o todos los años sin 5,000 millones de dólares? Que son millones de dólares todos los días que Cuba deja de recibir por el bloqueo de Estados Unidos. ¿Cómo se puede desarrollar una economía pequeña como la cubana en esas condiciones? Es verdaderamente hipócrita, cínico utilizar ese argumento. Y sí, hay cosas que pudimos hacer mejor, que debemos hacer mejor, pero es imposible cuando sobre eso pesa el bloqueo total de la mayor economía del mundo, que además en un discurso descarado, en algún momento los diplomáticos norteamericanos han dicho que es un embargo de Estados Unidos contra Cuba. No es una guerra económica y es un bloqueo, porque no solo va contra Cuba, sino que impide a otros países comerciar libremente con Cuba, como lo están haciendo ahora con el petróleo y sus derivados. Randy, ¿por qué tanta? Hemos tenido la oportunidad de estar en 4 o 5 ocasiones en la isla, hemos hablado con funcionarios del gobierno y con todo conocimiento de causa, te digo, ¿por qué tanta inconformidad? ¿Por qué ese éxodo masivo de cubanos que han huido al extranjero, principalmente Estados Unidos, España, algunas naciones latinoamericanas, pero principalmente Estados Unidos y España? ¿Por qué impide el gobierno, y eso nos consta y todo el mundo lo sabe, que la población decida en libertad su propio destino? Los cubanos no pueden salir de la isla por voluntad propia y siempre el gobierno castrista pues implanta o implementa medidas para mantenerlos en ese estado de sumisión y de falta de libertad. Primero, no es incierto que no puedan salir. Han salido cientos de miles de cubanos en los últimos años. ¿Por qué? Por las condiciones económicas, por el bloqueo que se le ha impuesto a este país, porque le dicen a la gente que no tiene posibilidades en Cuba, vengan a Estados Unidos a vivir el sueño americano. Cuando Estados Unidos ha declarado que si Cuba abre la frontera y hay un flujo migratorio ilegal y desordenado hacia Estados Unidos lo consideraría un atentado a su seguridad nacional y por lo tanto un motivo para una agresión militar contra Cuba. Y eso es responsabilidad en primer lugar del gobierno de los Estados Unidos, que ha mantenido una política migratoria interesada sobre Cuba. El único país al que los ciudadanos llegan
del que los ciudadanos llegan a Estados Unidos y en apenas un año pueden ser ciudadanos de ese país es de Cuba, porque tienen aplicada la ley de ajuste cubano, que es una ley que aplicaron desde el principio de la revolución para utilizar el tema migratorio como un arma política y que la han mantenido mientras un ciudadano mexicano, panameño o hondureño o otro país tiene que esperar 5 años para tener la residencia o la ciudadanía y además puede ser objeto de múltiples represalias, como hemos visto hoy, un Estado fascista que se ocupa de caerle a golpes a los inmigrantes latinos e incluso es capaz de asesinar a ciudadanos estadounidenses pensando que son inmigrantes. El cubano que quiera puede salir y virar y puede también salir y quedarse. Eso está en la ley migratoria de este país desde el año 2003. Todo lo que platicamos con la gente de Cuba, todo lo que sale en redes es pura mentira. La mayoría de la población está feliz en Cuba y quiere quedarse ahí. No, te pregunto, ¿así es? ¿Sí? ¿Cómo puede ser feliz un pueblo que ha sido bloqueado, que ha sido amenazado, que está bajo la posibilidad de una agresión militar? ¿Cómo puede vivir un país feliz que le cortan la posibilidad de desarrollo? ¿Cómo puede vivir un país feliz que no puede desarrollarse por sus propios esfuerzos? Aquí hay gente muy talentosa, hay gente brillante, hay gente conocedora, hay capacidad productiva, hay ideas. Lo que no hay es recursos. Tú dices que en Cuba existe la libertad de expresión y que la población puede salir a manifestarse a las calles y que nunca se aplican medidas represivas. Mira, la libertad de expresión que matan a los periodistas. En México hay libertad de expresión que matan a los periodistas. El tema de la libertad de expresión es un tema muy relativo. La libertad de expresión, aquí hay quienes han salido a la calle y han protestado, y hay quienes tienen opiniones y las expresan en las redes o en todos los lugares. Los que están en la cárcel es porque han cometido delitos que van contra la seguridad nacional o que tienen otra expresión. Pero aquí hay personas que se expresan en las redes sociales y tienen sus opiniones, y hay personas que se expresan en los medios y tienen sus opiniones. La libertad de expresión es relativa en todos los sistemas. En Estados Unidos, los periodistas, por estar contra Trump, los han votado a las conferencias de prensa. Hay algunos que han estado presos, y vea los más recientes casos, que además la Casa Blanca ha aplaudido. Te pregunto si el régimen cubano castrista es uno demócrata que respeta la libertad de expresión. El régimen cubano es el régimen que los cubanos nos hemos dado y que para eso votamos. Y la Constitución del año 2019, que fue respaldada por más del 86% de la población, da un sistema político y social que es el que los cubanos hemos decidido que nosotros queremos para nuestro país. Y es nuestra potestad y es nuestra soberanía decidir el sistema político que queremos, no el que nos quieran imponer desde otras partes del mundo. Cada cual que tenga su sistema político y cada país que sea capaz de desarrollar su propio sistema político. Nadie tiene que venir a decirlo cómo lo tiene que hacer, ni nadie tiene que venir a imponerle condiciones para su sistema político. ¿Hay partidos políticos de oposición en Cuba? No hay partidos políticos de oposición. Desde José Martí, la revolución se hizo con un solo partido, el Partido de la Revolución Cubana. Y después de la revolución lo aprobó el pueblo. Y en un país, además, que ha sido asediado y donde quienes han financiado los supuestos partidos políticos, que en definitiva lo que son organizaciones mercenarias, ha sido el gobierno de los Estados Unidos, que destina todos los años millones de dólares, solo este año más de 50 millones de dólares para programas subversivos contra Cuba, que incluye el fomento de supuestos partidos políticos, que incluye también la utilización de supuestos sindicatos, etcétera, etcétera, para enfrentar a la revolución cubana como vía de cambio de régimen. Bueno, desde tu perspectiva, la clase gobernante en este régimen castrista no goza de muchos privilegios que la mayoría de la población no tiene. En el caso de Cuba, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que resolver y hay muchas cosas que tenemos que enfrentar. Ahora, el gobierno de este país enfrenta, en primer lugar, las circunstancias en las que tiene que hacerlo, pensando en cómo atender las necesidades de 11 millones de cubanos o de 9 millones, los que seamos ahora. Y eso pasa primero por un pensamiento muy diferente. Yo creo que sí, evidentemente, hay diferencias, hay cosas que tenemos que resolver. Se han aumentado las diferencias sociales en Cuba como resultado precisamente de esa política agresiva y de presión contra el país. El país tuvo que abrirse a algunas empresas privadas, tuvo que abrirse a sectores de la economía informal en algún momento incluso, y eso va generando diferencias sociales en la nación que no existían en los años 80, en los años 70, y eso crea situaciones diferentes. Pero una de las prioridades y de lo que ha hecho el país incluso en estas circunstancias es tratar de proteger a los más vulnerables y cómo hacer acciones para que se le pueda, en las condiciones en las que estamos hoy, de falta de fluido eléctrico, de falta de combustible, de falta de alimentos, darle una atención priorizada desde el presupuesto estatal, desde el gobierno, a las personas con más vulnerabilidad. Es un problema que tenemos que seguir enfrentando, el de la injusticia social, que ha crecido
como resultado de esas políticas agresivas de Estados Unidos contra este país. Ahora, históricamente, tú que eres una persona culta y aunque no te conozco, sé, porque se escucha que lo eres, históricamente dime qué régimen socialista o comunista ha sido exitoso históricamente y logrado cumplir con sus objetivos de beneficiar a la mayoría de la población ¿Cuál con es una la vida principal digna y potencia? productiva. ¿Cuál es la principal potencia ascendente del mundo hoy? ¿No es China? Bueno, pero ahí las condiciones China son es un muy país diferentes. socialista. Vietnam no es una de las economías más florecientes. Bueno, pero es socialista. Lo tiene en su constitución. Es un país socialista. ¿por qué? Vietnam es un país socialista y es una de las 10 economías que más crecen en el mundo. ¿Y por qué no le Son pasa países lo mismo socialistas. a Cuba? No tienen el bloqueo, ¿Por qué no le tienen el pasa lo bloqueo de mismo a Estados Cuba? Unidos. Porque no Entonces, tienen el por bloqueo de Estados Unidos. Al Por eso, contrario, entonces, a China la convirtieron en algún momento en el principal lugar de producción de las producciones norteamericanas y de las inversiones norteamericanas. Vietnam fue igual. Vietnam y China pudieron desarrollarse en las últimas décadas. Bien, bueno, pues entonces corrijo mucho de la idea que teníamos de tu país, del régimen castrista. Cuba es un país demócrata que respeta la libertad de movimiento y la libertad de expresión. No, con la ironía con que lo dice, es muy difícil que tus oyentes te crean, ¿no? Me parece que el tono irónico te sobra, pero bueno, creo que los radioyentes y mexicanos son muy inteligentes y se darán cuenta cuáles son los argumentos y sabrán valorar qué piensan sobre Cuba. Eso se lo dejo a tus radioyentes. Bueno, yo nunca tuve la intención de ofenderte o que te sintieras agredido con mis preguntas. Simplemente te cuestiono lo que vimos y lo que vivimos durante 5 visitas que hicimos a la isla y tuvimos la oportunidad de platicar con la población y con algunos representantes del gobierno. Quizá pues regresamos con una idea equivocada. Te lo digo sinceramente, Randy, porque pues teníamos una idea totalmente equivocada. ¿Cómo es? Cada cual ve la realidad y se hace sus propias valoraciones. Yo te digo la mía, las que vivo en Cuba, con todas las dificultades, que he vivido toda mi vida bajo un bloqueo que no ha dejado que mi país se desarrolle y que, por supuesto, sé todas las carencias que tenemos, todos los problemas que tenemos, que enfrentamos ahora mismo, de apagones, de falta de transporte, de falta de alimentos, y sabemos dónde están las causas internas que se están atendiendo desde un programa de gobierno y cuáles son la causa fundamental, que es ese bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Repito, ojalá ningún país de América Latina tenga que vivir lo que ha vivido Cuba durante más de 60 años, que es verse bloqueado totalmente en su comercio, en sus finanzas, en su economía y ahora también en su energía, y que además le digan que eres un estado fallido, que tú no sobrevives porque tú eres un inepto, que tú no sobrevives porque tú no tienes capacidad, que tú no sobrevives porque eres de tal régimen o de tal sistema. Que dejen a Cuba vivir, que dejen a Cuba desarrollarse por sí misma, que dejen a Cuba con sus propias fuerzas hacer, y entonces que nos digan si el socialismo funciona o no, si la revolución cubana funciona o no, y si los cubanos somos capaces o no, como ciudadanos y como sociedad, de desarrollar. Bueno, te dicen de nuestro auditorio que convoquen a elecciones democráticas. En fin, es de nuestro auditorio, ni siquiera es idea mía. Bueno, Randy Alonso, muchas gracias por tu tiempo. Mi pretensión no era ser agresivo con algunas preguntas. Digo que fue un buen ejercicio periodístico y ojalá tenga pronto la oportunidad de conocerte en persona para que me invites un buen ron cubano y yo un buen tequila, un buen mezcal de México. Te envío un abrazo.